Era octubre de 2008, y el frío comenzaba a apoderarse de las noches en Azcapotzalco. Andrés, Marcos y Jorge, tres buenos amigos del bachillerato, el Rosario, se encontraban celebrando el cumpleaños de Marcos en su casa. Como era costumbre, la reunión giraba en torno a videojuegos, bromas y risas que parecían nunca agotarse. Aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, el bullicio comenzó a menguar. Las botanas se habían terminado, y los refrescos también. Andrés, siempre inquieto, rompió el silencio con un gesto exagerado de frustración. «Esto ya no es una fiesta». «Pues vamos por más», propuso Marcos sin pensarlo mucho. Jorge, quien solía ser más reservado, frunció el ceño al escuchar la idea. «¿A esta hora?» «Está bien solo si vamos rápido». «Rápido y seguro, ¿qué podría pasar?», agregó Marcos con una sonrisa, mientras sacaba dos bicicletas del garaje. El plan era sencillo: pedalear hasta una tienda cerca de Avenida Cultura Norte, que permanecía abierta toda la noche. Aunque la ruta era corta, la idea de salir en plena madrugada generaba cierto nerviosismo en Jorge y Andrés. La zona, aunque familiar, tenía una reputación peculiar entre los vecinos. Con Marcos liderando, comenzaron el trayecto. La calle, normalmente viva durante el día, ahora parecía abandonada. El único sonido que los acompañaba era el crujir de las cadenas de las bicicletas y el silbido del viento que arrastraba hojas secas. Al principio, bromearon sobre lo desolado del ambiente, pero conforme se acercaban a Cultura Norte, el silencio se volvió casi opresivo. El alumbrado público era escaso, y algunos focos parpadeaban con una intermitencia inquietante. Al costado del camino, la estructura metálica abandonada se alzaba como una figura sombría. Había sido parte de un proyecto fallido tiempo atrás, y desde entonces, su presencia era una mezcla de misterio y molestia para los residentes. «Este lugar siempre me ha puesto los pelos de punta», murmuró Jorge, mirando de reojo las vigas oxidadas. «Es solo una estructura vieja». «No le des tanta importancia», respondió Marcos, aunque su voz no sonaba tan firme como de costumbre. De repente, un ruido seco y metálico rompió la calma. Algo parecía moverse entre las vigas. Los tres amigos detuvieron las bicicletas al mismo tiempo, como si una fuerza invisible los obligara a hacerlo. «¿Oyeron eso?», susurró Andrés, con los ojos muy abiertos. «Debe ser el viento, o un gato», respondió Marcos, intentando racionalizar lo que acababan de escuchar. Pero el ruido se repitió. Esta vez era más claro, un arañazo, como si algo afilado estuviera raspando el metal. Jorge tragó saliva, y su mirada se fijó en la parte más alta de la estructura. «¿Qué es eso?», preguntó, apuntando con un gesto tembloroso. Bajo la luz pálida de la luna, algo parecía moverse en lo alto. Al principio, parecía una sombra, pero al enfocarse más, los detalles comenzaron a definirse: una figura grande, con extremidades largas y una postura que no encajaba con la de ningún animal conocido. La figura giró la cabeza lentamente hacia ellos, y entonces lo vieron: dos ojos brillantes, amarillos, que parecían perforar la oscuridad. El tiempo pareció detenerse. Un gruñido bajo y grave resonó en la estructura, como si la criatura estuviera marcando su presencia. «Esto no es normal», susurró Andrés, retrocediendo. La figura, que hasta ese momento parecía estática, desplegó algo que hizo que el corazón de los tres amigos casi se detuviera. Dos enormes alas se extendieron con un chasquido seco, como si el aire mismo temblara ante su movimiento. «¡Pedalea! ¡Ya!»,
gritó Marcos, rompiendo el trance. El pánico se apoderó de ellos. Pedaleaban con todas sus fuerzas, pero el peso de la mirada de la criatura seguía sobre ellos. De vez en cuando, Andrés miraba hacia atrás y veía la silueta moverse con rapidez entre las sombras. Aunque no parecía atacarlos directamente, su presencia era ineludible, como si estuviera jugando con ellos. «No vamos a llegar, está detrás de nosotros», jadeó Jorge, al borde del llanto. Finalmente, llegaron a la casa de Marcos. Dejaron caer las bicicletas y corrieron al interior, cerrando la puerta con fuerza. Durante varios minutos, nadie dijo nada. El único sonido era el de sus respiraciones agitadas. Cuando por fin se atrevieron a hablar, Marcos decidió contarle a su padre lo que habían visto. Aunque esperaba que lo regañara por inventar historias, la reacción del hombre lo sorprendió. «¿Dónde fue eso?», preguntó, con una seriedad que no era propia de él. «En la estructura abandonada, cerca de Cultura Norte». Estaba encima de las vigas», respondió Marcos, todavía temblando. El padre suspiró, bajando la mirada. «No son los primeros que ven algo raro ahí. Algunos vecinos dicen que algo habita ese lugar. Lo que sea que vieron, no está ahí por casualidad». Ninguno de los tres pudo dormir esa noche. Los gruñidos y el sonido de las garras contra el metal seguían resonando en sus cabezas. Semanas después, Marcos visitó una exposición fotográfica en un museo. Una de las imágenes lo detuvo en seco, una escultura alada, colocada en la cornisa de una iglesia gótica, con una expresión que combinaba amenaza y misterio. El fotógrafo describía a la figura como una gárgola, una protectora contra los males. Marcos sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Aquella criatura que había visto en la madrugada no parecía tener intenciones protectoras. Sus ojos, sus alas, su gruñido, todo coincidía. Desde entonces, cada vez que alguien menciona ruidos extraños cerca de Cultura Norte, Marcos no dice nada, pero su piel se eriza. Él sabe que la sombra sigue ahí, vigilando, esperando.